Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Juan Luis Arzuaga recuerda sus veranos en un caserío vasco, las excursiones a la playa bajo la lluvia y cómo le fascinó Félix Rodríguez de la Fuente. Donde yo he sido más feliz en mi vida, si tuviese que elegir un sitio, un momento en el que yo he sido más feliz, diría en Goiás en verano. El sitio más feliz de mi vida. No he vuelto a ser tan feliz nunca. Ese niño que disfrutaba de los veranos en un pueblo del País Vasco es Juan Luis Arzuaga, un paleoantropólogo conocido en todo el planeta por las excavaciones en el yacimiento de Atapuerca en Burgos. Los hallazgos en este lugar son la principal referencia mundial para el estudio de la evolución humana. Arzuaga es doctor en biología, catedrático de paleontología en la Universidad Complutense y director científico del Museo de la Evolución Humana. Se crió en Bilbao con un padre que había sido jugador de fútbol en el Real Madrid y le transmitió el amor por la naturaleza, y una madre que le inculcó el valor del arte. Con 12 años leyó el libro En busca del fuego y quedó fascinado por la prehistoria para siempre. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Bueno, yo nací en Madrid, pero mis padres no vivían en Madrid. No deja de ser curioso eso, ¿no? Porque mi padre era futbolista. Esto es importante contarlo. Mi padre era futbolista y muchas más cosas, pero cuando yo nací mi padre se dedicaba a jugar profesionalmente al fútbol, tan es así que jugaba en el Real Madrid. Mi embarazo transcurrió en Granada, porque mi padre jugó una parte de la temporada cedido en el Granada, así que yo podría ser granadino. Tranquilamente. O ser granadino de embarazo. Sí, me habría encantado, me habría gustado. Sí. Podría decir que soy granadino. Además me gusta mucho la ciudad y voy mucho. Pero luego se terminó la temporada, yo nací en septiembre, y mi padre empezó una nueva temporada en otro equipo que era el Racing de Santander. O sea, mi padre fue al Racing de Santander, con lo cual me correspondía nacer en Santander. Y entonces mi madre me tuvo en Madrid porque ella era de Madrid y me tuvo en su casa, en la casa de sus padres. Y allí nací yo, en la calle Fuencarral, y estuve, me parece que 3 o 4 días, no sé, muy pocos, hasta que mi madre se fue a reunir con mi padre. De hecho, cuando yo nací, mi padre había jugado un partido de fútbol ese mismo día, y mi madre se lo comunicó pues, cuando terminó el partido, con el Racing en Santander. Así que inmediatamente después pues nos fuimos, bueno, mi madre me llevó a Santander donde vivían. El padre de Juan Luis se llamaba Pedro María Arzuaga. Era futbolista, jugaba como extremo izquierdo. Su primer equipo fue el Tolosa Club de Fútbol, del que pasó al Real Madrid en 1946. Mi padre vino al Madrid con 18 años. Mi padre pasó del Tolosa, un equipo de tercera división, del Tolosa directamente al Real Madrid. O sea, que pasó de jugar en un equipo de tercera no profesional a jugar en el mejor equipo de España. Mi padre jugaba los domingos. O sea, tenían un partido a la semana, el domingo. Y no había más partidos que ese. Por lo general, o sea que no había competiciones internacionales y no había competiciones, estaba la Copa también y la Liga, pero fuera de eso pues no había más partidos, muy pocos partidos de la selección y no existía la Copa de Europa. Y entonces pues mi padre pasaba la menor parte del tiempo en casa, hacían los desplazamientos para cuando jugaban fuera de casa, que son la mitad de los partidos, la otra mitad la jugaban en Madrid. Es decir, que no se movían tanto como se mueven ahora. Y mi padre aprovechó para hacer la carrera de económicas.
El padre de Arzuaga le metió un par de goles al Barça en un clásico de la época, uno de ellos olímpico, y por aquel gol desde el córner, porque era zurdo, le regalaron una cafetera. No una cafetera Express, una cafetera de esas que tenemos, que se mete el café en una especie de cuenco, la cafetería italiana creo que le llamaban. Pues sí, no. Pero de todas formas tampoco hay que perder de vista lo que... Tampoco hay que decir que en estos grandes equipos fueran aficionados ni nada por el estilo. O sea, mi padre era un profesional, el Real Madrid pagaba razonablemente bien, lo que pasa es que la carrera deportiva, bueno, pues se terminaba y no podían acumular grandes cantidades de dinero, pero yo diría que un futbolista del Real Madrid, al menos de esa época, cobraba lo que a mí siempre me ha parecido que es lo que tienen que cobrar. Es decir, cobraba como un buen médico, como un buen abogado, no sé, como un buen, lo que sea, profesional, como un buen arquitecto. Echa un poco más de hielo, Pilar, que estoy hecho polvo. Madre mía, Pedro, si es que tienes los pies destrozados. ¿Y qué quieres que haga? Son los gajes del oficio. ¡Ay, qué gusto! Sí, cuanto más fría, mejor. Yo también quiero. No, Juan Luis, que está helada, no puedes meter los pies ahí. Bueno, pues un poco la mano. Venga, mete la mano, ya verás cómo está. Uy, está congelada, parece el Polo Norte. Solo falta que aparezca un pingüino. No, ama, los pingüinos están en el Polo Sur. Pienso ir a verlos cuando sea mayor. Muy bien, hijo, claro que sí. Hay que ver mundo. Anda, ahora cuando acabe echamos unos pases en el patio. ¿Quieres? Avisa a tus hermanos. Vale. Para echar pases estás tú. Tienes que hacer un poco de reposo. Los pies en alto y mañana ya veremos. Arzuaga no tiene muchos recuerdos de su padre como futbolista. Era muy pequeño cuando dejó esa profesión. Pero recuerdo a mi padre, me parece que tener una imagen de mi padre metiendo los pies en un barreño con agua y con hielo. De los golpes en el fútbol, pues te llevan muchos golpes jugando al fútbol, se juega con los pies. Y entonces pues tengo así la imagen de mi padre metiendo el pie en el barreño con hielo para, bueno, un poco para bajarse la hinchazón de los golpes. Los primeros campos de fútbol en España eran descampados, normalmente a las afueras de las ciudades. En Madrid, los primeros estadios como tales fueron el Stadium Metropolitano, propiedad del Metro, donde jugaba el Athletic de Madrid, y el Estadio de Chamartín, donde jugaba el Madrid. Entre 1913 y 1923, el Madrid había jugado en el campo de O'Donnell, hasta que el crecimiento del barrio de Salamanca hizo que se edificara en él, y el Madrid, que pasó a llamarse Real Madrid en 1920, se trasladó durante un año a un campo en el barrio de Ciudad Lineal y después al estadio de Chamartín, al norte de la ciudad, que era ya un campo en propiedad. La guerra civil destrozó el estadio, que se usó como acuartelamiento y como campo de concentración. Santiago Bernabéu quiso entonces construir un estadio nuevo, el más grande de Europa, en la misma zona. El estadio tardó 2 años y medio en construirse. Se inauguró en diciembre de 1947 con un partido amistoso contra os belenenses de Portugal. Antes del partido se celebró una misa y se bendijo el estadio, que se siguió conociendo como el Chamartín. El estadio se acoplaba a los planes de reconstrucción del nuevo Madrid franquista. El régimen había retomado la vieja idea de prolongar el Paseo de la Castellana, llamado Paseo del Generalísimo, como entrada imperial a la ciudad. En el estadio se realizaron muchas demostraciones del régimen, como las copas del Generalísimo, citas sindicales y otros espectáculos de masas. Mientras duraron las obras del nuevo estadio en Chamartín, que con el tiempo se llamaría Santiago Bernabéu, el Real Madrid tuvo que jugar en el estadio del Athletic, el Metropolitano. Fue durante las temporadas 1946-1947 y parte de la del 47 al 48. En esos tiempos jugaba en el equipo el padre de Juan Luis Arzuaga. Bueno, mi padre cuando vino a Madrid se hizo el Bernabéu. El Real Madrid tenía su propio campo, pero se construyó el Bernabéu. Y entonces durante esa temporada jugaron en el campo del Atleti, en el Metropolitano, mientras se construía el Bernabéu.
Cuando se cumplió el 50 aniversario de la inauguración del Bernabéu, solo quedaban 2 jugadores vivos de los que disputaron aquel partido inaugural del 47. Bologna, que no estaba en condiciones de acudir a la celebración, y Arzuaga. Cuando se celebró el aniversario, 50 aniversario de la inauguración del Bernabéu, mi padre era el único que quedaba, que era como Bologna de esa generación, de ese equipo, pues apagaron las luces del estadio y se encendió un foco y ahí estaba mi padre. Y los altavoces dijeron Arzuaga. Y yo me lo perdí, estuvieron mis hermanos, pero yo no lo vi. En Santander estuve, mi padre estuvo jugando ahí, no sé cuántas temporadas, pero pocas. Luego contrajo una enfermedad, parece que eran fiebres tifoideas o algo así, que le tuvo pues muy enfermo una temporada. Y luego ya cuando se recuperó, pues decidió dejar el fútbol. Él había estudiado económicas, padre era economista. Había estudiado económicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo soy profesor ahora. Y de hecho conocí a mi madre en parte en la universidad. Y entonces como era economista, pues buscó trabajo de economista. Que, bueno, pues que en principio lo querían contratar o le contestaban diciéndole que se presentara o lo que fuera, y cuando le preguntaban qué había hecho y él les decía que había sido futbolista, pues eso parece que no les gustaba tanto, ¿no? Porque no tenían una buena imagen Claro. de los futbolistas como luego como trabajadores, serios o responsables o lo que fuera. Entonces a mi padre lo contrataron en Aldácano, que está cerca de Bilbao, en una fábrica que se llamaba Ceplástica, que hacían balones, entre otras cosas, de plástico. Y a mi padre lo contrataron ahí por economista y porque sabía alemán, porque era importante, para comprar cosas, y nos trasladamos a vivir a Bilbao, no a Galdácano. La compañía española de plásticos S.A., más conocida por Ceplástica, era una empresa instalada en Galdacao, en Vizcaya. En 1946 introdujo en España la Formica, una marca mítica en los recubrimientos plásticos que llenaba las cocinas del sueño americano, y se extendió en las españolas también, sustituyendo a materiales nobles, como el mármol en las encimeras y superficies. Ceplástica fue la primera empresa en fabricar blisters, un tipo de envase, generalmente de plástico transparente, con una cavidad en forma de ampolla donde se guarda el producto. Por un lado, el envase es rígido, para protegerlo de golpes, y por otro, transparente, para permitir visualizar el producto en cuestión. Al utilizarlos para envasar medicamentos, se acababa con las cápsulas en frascos de cristal o plástico usados hasta entonces. Actualmente los blisters se utilizan para el envasado de todo tipo de productos que se exhiben en ellos en tiendas y grandes superficies. Esta empresa fue la primera que hizo las bandejas esas de, ¿sabes?, de los bombones o de los medicamentos, ¿no? Que antes venían todas sueltas, los bombones venían en una caja o te los vendían en una bolsa al peso, ¿no? Entonces luego los alemanes desarrollaron la tecnología para moldear láminas de plástico y hacer las plantillas en las que se pueden meter, por ejemplo, los bombones. Por el principio, Juan Luis Arzuaga, Cadena SER. Tengo que decir que mi familia paterna es de Tolosa, desde, pues no sé, Tolosa, Guipúzcoa, desde que fueron allí, desde del caserío, también en Guipúzcoa, y por lo tanto es una familia tradicional vasca de Tolosa de siempre, desde la Edad Media. Aparecen ya en los archivos de la villa desde, no sé si el siglo XVI, y no hay documentos anteriores porque se quemaron o algo por el estilo. Sí, claro, yo toda mi infancia, y adolescencia, yo la pasé entera en el País Vasco, y entonces es lo que yo recuerdo. Yo, de hecho, yo suelo decir que mi primer contacto con Castilla pues fue viendo una película que hizo Félix Rodríguez de la Fuente,
Antes de ser tan conocido y televisivo, él intervenía en algunos programas de radio primero, luego a mí me interesaba ya la naturaleza. Les sorprenderá a ustedes la imagen de un ave con la cabeza cubierta con una caperuza de cuero que trata de buscar a tientas la carne sobre mi puño. Pero he de confesarles que si el pájaro me viera, me consideraría como el peor de sus enemigos. Hemos pasado 2 largas noches y 2 días juntos. Pero para Taiga, el Azor, que así se llama esta espléndida criatura, es muy posible que yo siga siendo todavía el peor de sus enemigos entre las criaturas vivientes. Félix Rodríguez de la Fuente está considerado ampliamente como el más importante divulgador ambientalista español. Pionero en la defensa de la naturaleza, fue un naturalista y activista conocido como el amigo de los animales. Era licenciado en medicina y ejerció como odontólogo. Fue un personaje polifacético de gran carisma con intereses intelectuales y aficiones muy diversas, desde la cetrería o el deporte a la antropología y la etología, donde destacó como un gran estudioso del comportamiento de los lobos ibéricos. En los años 60, Félix Rodríguez de la Fuente cautivaba a la audiencia con su sección en el programa Fin de Semana de la televisión. También publicaba regularmente artículos sobre animales y naturaleza en blanco y negro, la influyente revista dominical del periódico ABC. Después tuvo su propio programa, Fauna, luego Planeta Azul, y entre 1975 y 1980 realizó su producción más famosa, El hombre y la tierra, dividida en 3 partes, la sudamericana, la ibérica y la norteamericana. La sudamericana se filmó en Venezuela, el Orinoco y el Amazonas. De la serie norteamericana solo se pudo filmar la parte canadiense y 2 capítulos en Alaska. Su rodaje supuso todo un reto. Se grababa en el formato de cine de 35 milímetros, para lo que había que transportar pesados equipos de filmación. La sintonía, compuesta por Antón García Abril, se ha convertido en un clásico. El hombre y la tierra se convirtió en un referente mundial y se consiguieron imágenes impactantes que dieron la vuelta al mundo. Una de las más espectaculares es la caza de un muflón por un águila real. La serie se emitió en numerosos países, con gran éxito de audiencia, y ganó premios en España y en el extranjero. En marzo de 1980, Rodríguez de la Fuente se trasladó junto con un equipo de El hombre y la tierra a Alaska, al Círculo Polar Ártico, para filmar la carrera de trineo con perros más importante del mundo. Su avioneta se estrelló y Félix murió junto al resto de tripulantes. Hizo una película que se llamaba Alas y Garras, una película sobre halcones. Y esa película la pusieron en Bilbao, casualmente. Y yo fui a verla, porque tenía mucho interés por la naturaleza. Y me deslumbró Castilla. Ahí vi Castilla. Porque nosotros veíamos en la parte verde del País Vasco, ni siquiera Álava, ni siquiera la parte, digamos, más de cereal, ¿no? Y me deslumbró Castilla. Tal y como aparecía en esa película. Entonces pensé que debía ser un sitio maravilloso, porque me pareció espectacular ese mar de cereal, de trigo, ¿no? Los padres de Arzuaga se conocieron mirándose en las gradas del estadio de fútbol y se enamoraron poco después. Los jugadores lesionados, que no jugaban el partido, los mandaban a una localidad que había en la grada para los suplentes o los lesionados, los que no jugaban. Veían el partido, en esa época no había cambios durante el partido, con lo cual había una alineación y los demás no jugaban, ¿no? Entonces los que ese día no jugaban o estaban lesionados, los mandaban a unas localidades. Y mi madre era socia del Real Madrid, como mi abuelo materno. Y entonces mi madre también estaba sentada, pero mi madre tenía también 18 años. Estaba sentada como socia, y mi padre casualmente estaba delante. Y entonces ahí se vieron. No sé, tampoco he hecho grandes averiguaciones, pero creo que no se hablaron. Y luego un día en el tranvía de la ciudad universitaria, porque había un tranvía que iba a la ciudad universitaria,
que llamaban Pepe, creo, el tranvía ese. En el tranvía se encontraron. Estamos hablando de una época en la que los futbolistas del Real Madrid iban en tranvía. Nadie tenía coche particular. La madre de Juan Luis Arzuaga se llama Pilar Ferreras. Pues mi madre era y es muy divertida, muy alegre, un poco la línea materna, ¿no? Hemos dicho que la línea paterna es pues muy divertida también, pero de otra forma. No sé, con un gran sentido del humor, pero con un carácter distinto, ¿no? Y mi madre pues es más de Madrid, más, no sé, cosmopolita, si quiere decir así, o más, y pues muy divertida y, no sé, lo que dicen todos los hijos de sus madres, no sé. Mi madre estudió historia, luego cuando dejó hizo no sé si el primero o el segundo curso, luego nos fuimos a Santander, luego a Bilbao. Entonces mi madre no pudo terminar la carrera ahí. Y luego posteriormente cuando volvimos a Madrid, entonces fue a la universidad, pero ya no terminó la carrera de historia, sino que hizo historia del arte. Y en realidad se ha dedicado siempre a la historia del arte, aunque no profesionalmente. Pero, o sea, no por dinero, pero no ha hecho otra cosa y no hace otra cosa más que historia del arte. El padre de Arzuaga era serio, estaba siempre inmerso en el estudio y era un forofo de los idiomas. Los iba aprendiendo él solo en su propia casa. Pues era serio, vamos a decirlo así, ¿no? Era un poco en la línea, es difícil describir a un padre, ¿no? Pero un poco en la línea paterna, la línea paterna pues eran muy honrados, trabajadores, vascos de ese modelo, ¿no? De seriedad, rigor en el trabajo, un poco como son en Castilla también, la gente. Entonces, que a mi padre le gustaban las matemáticas y todo eso. Y entonces cuando vino aquí, pues hizo económicas, pero siempre fue una persona muy inquieta y le gustaban mucho los idiomas. Y la relación de la lista de idiomas que habla mi padre es impresionante, porque, bueno, primero, euskera, el primero que habló hasta los 4 años o algo así, ¿no? Porque fue directamente a la escuela vasca, o sea que en casa hablaban en euskera, en vascuence y en el colegio también. Entonces, luego aprendió español, castellano, como su segunda lengua, ¿no? Y luego aprendió francés e italiano en el colegio, pero el francés como un francés. Y yo recuerdo, además yo lo recuerdo a través de la radio todo esto, porque en mi casa hemos vivido en diferentes países sin salir de casa. Entonces, por ejemplo, en la época en la que él estaba profundizando, en Bilbao todo esto, estaba profundizando en el estudio de la lengua francesa, la radio estaba siempre en francés. Y así he aprendido francés, escuchando el Tour de Francia. Por ejemplo, el Tour de Francia lo oíamos en francés. Cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Pero es más, me acuerdo de los discursos de Gaulle. O sea, me acuerdo de un discurso en concreto, me acuerdo de los debates entre De Gaulle y Mitterrand. Después de jubilarse, estudió filología semítica. Empezó a escribir una tesis sobre toponimia árabe en la provincia de Madrid, que tenía muy avanzada cuando murió. Hebreo lo aprendió más tarde. El latín lo sabía al colegio muy bien, latín, italiano, francés, luego ya alemán
inglés por supuesto, y luego le dio por el ruso fue antes. Entonces tú entrabas en mi casa y la radio estaba en ruso. Pasa que no aprendíamos, pero tú llegabas a mi casa, si alguien lo hubiera grabado, veías a mi padre sentado en un sofá leyendo un libro ruso y la radio en ruso. ¡Ay, deja de darme patadas! Yo no he sido, ha sido ese señor de adelante. Niños, dejad sitio a la señora, estáos quietos. Mamá, que yo no he sido, ha sido él el que me ha pegado a mí. No se preocupe, que cabemos de sobra. Se ponen como locos cada vez que vamos a la playa. Normal. ¿Dónde van a estar mejor? ¿Va hasta Sopelana? No, me quedo en Neguri, que allí tengo la familia. Aita, ¿podemos ir a buscar cangrejos? Pues claro, al lado de la roca seguro que encontráis alguno, como la última vez. Yo sé dónde viven, tienen una cueva entre las rocas. Pero nos acompañas, Aita. Luego hay que soltarlo, que el pobre cangrejo tiene derecho a la vida. Ay, a ver si nos respeta el sol, que no sé yo. Han dicho en la radio que por la tarde va a llover, pero bueno, vamos preparados. Nos ponemos los chubasqueros y ya está, que hay que aprovechar. Claro que sí. Ese ratito de sol nos va a saber a gloria. Yo recuerdo haber ido con lluvia, viento, de todo. Pero íbamos mucho a la playa porque mi madre nos llevaba y a mi padre también le gustaba los fines de semana. Íbamos a la playa de Neguri, a la playa de Algorte, a la playa de Sopelana. Íbamos en tren, luego ya, en fin, fuimos progresando económicamente y mi padre ya se compró un coche y ya íbamos en coche. Sí, claro, pero es que desde Bilbao en el tren, ahora metro, que esto está muy cerca, ¿no? Aunque psicológicamente esté muy lejos, pues íbamos en este trenecito, un tren de, pues no sé, no te voy a decir que fuera de vapor, porque supongo que ya sería eléctrico. No lo sé, yo he visto trenes de vapor. He despedido a mi padre en la estación y montarse en un tren de vapor, pero estos trenes eran eléctricos, eran tipo tranvía. O sea, yo no tengo una imagen en la playa con sol. O sea, todo el mundo dice, piensa en la playa y piensan en la playa valenciana, ¿no? Sorolla, ¿no? Yo cuando pienso en la playa, pienso en la playa con lluvia. Porque nosotros íbamos muchos niños, eran muchas madres con los niños. Nos montábamos allí cerca del Arenal, una estación que hay, donde cogíamos el tren que nos llevaba en nada a estos sitios, a Algorta. Mi idea de la playa es un poco como lo de la familia Addams. Luego, la familia Los Monsters, esa serie que había de televisión, sí. La familia Addams, recuerdo que decían, yo me reía mucho porque en un episodio dicen, qué buen día hace, vamos a la playa. Entonces se van en el paraguas y se van a la playa. Y digo, hombre, como yo. En verano se trasladaban a Goiaz, un antiguo municipio de la provincia de Guipúzcoa, que actualmente es uno de los 2 barrios que forman el municipio de Bidegoyan. El abuelo paterno alquilaba allí un caserío para reunir a toda la familia. Mi abuelo reunía a la familia, con lo cual estábamos los primos. Reunía a sus hijos y los hijos y mis primos, que estábamos todos allí. O sea, una serie de niños y hermanos, ¿no? O sea, era un clan familiar que estábamos en un caserío que se llamaba Dendale, me acuerdo muy bien, que era, Dendale significa tiendas, se llamaba así porque era un caserío, tienda, vendían, restaurante, bueno, este era un pueblo muy pequeño que no hablaba nada de castellano, o sea, era un pueblo diminuto. Porque aquello era el paraíso para mí. Estábamos todo el día en el campo, estábamos todo el día jugando. Este caserío de Dendale estaba pegado al frontón. O sea que, de hecho, cuando salías por la puerta daba al frontón. Había unos tíos jugando ahí mientras tú salías y entrabas, ¿no? Entonces estábamos todo el día en el frontón jugando. Luego era un campo muy amable aquel. Los caseríos de alrededor, todavía recuerdo los nombres, ¿no? Ama, me voy con el primo Javi al caserío de Mendizábal. ¿Nos acompaña el tío Luis? No, no hace falta. Está jugando a las cartas con el Antona.
Bueno, espera que te hago un bocadillo de queso. Anda, que hace mucho que has desayunado. Deje, que ya se lo preparo yo. Y le pongo unas manzanas. Ay, gracias, Valentina, que si no se queda sin almorzar. ¿Dónde está la cesta grande? Vamos a coger setas. En el patio de atrás la he dejado esta mañana, que he estado organizándolo. Pero tenéis que tener mucho cuidado con las setas, Juan Luis, que ya sabes que no todas son buenas. Ni se os ocurra comeros una sin que las hayamos revisado, ¿eh? Que no, ama, te lo prometo. Toma. Y este para tu primo. Eso, que seguro que os entretenéis toda la mañana por ahí y os entra hambre. Vamos a ir a San Juan Iturri. Quiero ver cómo pescan las truchas, mamá. Es increíble. Las cogen con la mano. Sí, hijo, tened mucho cuidado, a ver si un día vais a acabar vosotros en el río. Adiós. ¡Ay, toma la cantimplora! Íbamos a los caseríos, íbamos solos los niños, allí veíamos cómo ordeñaban a las vacas, había carros tirados por bueyes todavía, esos carros que tenían las ruedas macizas. En el País Vasco los carros de bueyes tenían las ruedas, no con radio, sino que eran de madera maciza. Entonces nos subíamos a los carros, nos íbamos de aquí para allá. Era un campo lleno de gente. Ese es el gran cambio que se ha producido en el campo en España. En esa época el campo estaba lleno de gente, estaba poblado. Ahora el campo es lo vacío, ¿no? Lo despoblado. El campo es un descampado. Íbamos andando a ver al caserío de la esquina, por ejemplo, Mendizábal-Baster. Vamos a Mendizábal-Baster. Íbamos allí y nos íbamos cruzando con la gente. Si nos acompañaba un tío o un padre, pues se paraban, echaban un cigarro, hablaban un rato. Era como una calle. Entonces íbamos a por setas, eso era muy divertido. Luego con los hijos de los caseros, de los caseríos de por ahí, pues nos relacionábamos con ellos. Recuerdo que ellos sabían cazar, ellos sabían pescar truchas a mano. Íbamos a un río que se llamaba San Juan Iturri, la fuente de San Juan, en castellano San Juan Iturri, y entonces íbamos a ese río allí y pasábamos a lo mejor toda la tarde en el río intentando pescar truchas. No sé, es una vida de niño en el campo. Cogíamos urras, avellanas. Por el principio, Juan Luis Arzuaga, Cadena SER. La familia materna de Arzuaga era de Madrid. Se llamaban Luisa y Luis. Entonces este abuelo materno, que era también un gran deportista, fue jugador de rugby, fue capitán de la selección española de rugby durante muchos años. Creo que el que todavía hoy es el que ha sido más años capitán de la selección española de rugby internacional. Como digo, muy deportista y otras muchas cosas. Él era cirujano de profesión y luego se especializó en la obstetricia, en el parto, en los partos. Y entonces él era muy amigo de otro cirujano que se llamaba Tamames, que era amigo suyo de profesión, compañero del hospital, imagino. Y entonces, si no estoy equivocado, me parece haberse oído decir a mi madre, mi abuelo trajo al mundo a Tamames, el político que estos días está en la moción de censura. Cosa que le he dicho yo a él una vez que me lo encontré, le dije, mi abuelo te trajo a ti al mundo. Yo fui al Colegio de Escolapios de Bilbao porque mi familia paterna había ido desde tiempo inmemorial al Colegio de Escolapios de Tolosa. O sea, nosotros somos de los Escolapios de siempre. Y es muy divertido porque en Bilbao vivíamos en la Alameda de Urquijo y vivíamos enfrente del Colegio de los Jesuitas. Enfrente. O sea, yo cruzaba la calle y enfrente estaba la puerta del Colegio de los Jesuitas. Fíjate qué fácil habría tenido ir al Colegio de los Jesuitas a clase. Pero mis padres me mandaron al Colegio de Escolapios, que estaba en la otra punta de Bilbao.
Pero bueno, yendo a la parte de la disciplina, pues era un colegio que tenía, bueno, que era severo, si se quiere, pero un poco una tradición inglesa, para entendernos, ¿no? De que hay que ser duros, hay que hacer a la gente dura. Ya está. Y entonces, pero, y de ahí saqué yo la conclusión, bueno, como anécdota, tengo que decir que cuando fui a la mira al servicio militar, aquello me pareció un campamento de Boy Scouts, comparado con el colegio. Yo cuando fui a la mili, la gente decía que es muy duro, y yo dije, esto duro, esto no es nada, ¿no? Yo saqué la idea de que el ser humano lo que no tolera es la injusticia. O sea, la dureza es tolerable, la injusticia no. Es decir, si castigan a todo el mundo, no pasa nada. El problema está cuando castigan a unos sí y a otros no. O sea, no depende tanto de la severidad como de la arbitrariedad. Entonces el colegio de Escolapios tenía grandes ventajas. Una de ellas que yo he valorado mucho después es que era interclasista. Los Escolapios no era clasista, no, otras órdenes eran más clasistas, no quiero señalar, pero las había más clasistas, y esta no. Aquí estaba porque era más de tradición, no más tradicional, y podías encontrarte al niño del caserío, que no sabía español, al hijo del obrero siderúrgico y al dueño de una naviera, de una compañía naviera. En los 50 y en los 60 me tocaron dos cosas de las que marcan, ¿no? Primero me tocó la disciplina y luego me tocó ETA. Porque ETA nació en mi colegio, directamente. Así que, bueno, esas son vivencias, ¿no? ETA nació en el Colegio de Escolapios de Bilbao, directamente, y yo estaba ahí. No entendía nada, pero estaba ahí. Bueno, pues esos son los años del nacionalismo. Había un nacionalismo soft, había un nacionalismo como del PNV, un nacionalismo soft, que era, si hubiera que decir que había una ideología política en el centro, pues diríamos que el centro era basquista. O sea, favorable al partidario del mantenimiento de la lengua, las tradiciones, lo cual yo suscribo y lo que me adhiero también. Así que allí, pues, en los actos que se hacían, pues se tocaba música, se bailaba pues un aurrescu, en fin, todo según la tradición vasca, incluso en el vestuario, en la estética, bueno, un poco se cultivaba no sé llamarlo, esa ideología. Bueno, se seguía, por supuesto, la legislación vigente en esa época, ¿no? Que no es la que vino luego. Claro, entonces allí, pues, muy católica, claro, en un colegio de curas, nosotros nunca cantamos el cara al sol ni nada de eso, Quiero decir que la ideología del colegio era basquista o nacionalista soft. Nacionalista suave, ¿no? Pero muy claramente pro-basquista. Y ya digo que a mí me parece fenomenal y que yo estoy encantado. O sea que no tengo nada en contra de eso. Yo recuerdo que los libros del colegio, de actividades extraescolares, claro, todo esto se hacía a través de lo extracurricular, porque la educación reglada, la del ministerio, esa no tenía ningún espacio para lo local o para lo regional. ETA cometió su primera acción violenta confirmada el 17 de julio de 1961, al intentar hacer descarrilar un tren que transportaba a un grupo de franquistas que viajaban a San Sebastián para conmemorar el 25 aniversario del golpe de Estado de julio de 1936. Su primera víctima mortal se considera el guardia civil José Pardines Arcae, que fue asesinado el 7 de junio de 1968 en un control de carretera. El guardia dio el alto a un coche en el que viajaban dos miembros de ETA, que le dispararon un tiro en la cabeza a quemarropa y después 4 tiros más en el pecho.
El asesino era Francisco Javier Echevarrieta, Xavi, que murió 2 horas después en un tiroteo con la Guardia Civil. Había sido un alumno en el Colegio Religioso de los Padres Escolapios, donde estudió Arzuaga. La serie de Movistar Plus, La línea invisible, rescata la corta vida de Echevarrieta y su influencia en la banda terrorista ETA. Fue como en todo el país, como ocurrió en todo el país, que apareció este fenómeno de radicalización ya en el tardofranquismo, también como una reacción frente a la dictadura. Por muchas cosas se crea un ambiente político en el que nace pues este nacionalismo radical con el que no coincido, que es un poco el que empieza primero con acciones que no son criminales y sin derramamiento de sangre, que esos son los 60s, y luego ya con el asesinato, con el primer muerto producido por ETA y de ETA, que fue en el año 1968 precisamente, y que fue la muerte o el asesinato del guardia civil Pardines en Tolosa, por cierto, por parte de un activista de ETA que se llama Echevarrieta, que era un alumno, que había sido un alumno del Colegio de Escolapios. Y esto sucede ahí mismo, a la ventana de Tolosa. Y ese es las primeras muertes de ETA, ¿no? Y a partir de ese momento empieza todo el proceso. Entonces ahí había ese mar de fondo, incomprensible para un niño, porque los niños no tienen ideología, y no deben tenerla, me parece a mí. Y yo percibía luego retrospectivamente, analizando los hechos y lo que había pasado, claro, y leyendo, ¿no? Eres consciente de las cosas que sucedían. Por el principio, Juan Luis Arzuaga, Cadena SER. ¿Falta mucho, Aita? No, Juan Luis, casi hemos llegado. ¿Estás cansado? Un poco. Venga, vamos a parar un poco, que no hace falta agotarse. El monte hay que disfrutarlo poco a poco. Cuando lleguemos veremos el mar. Lo que veremos es todo Bilbao. Ya verás qué bonito. El Pagasarri lo domina todo. ¿Y nuestra casa? Bueno, eso no sé si lo vamos a distinguir. Pero cuando lleguemos arriba, te voy a enseñar unas neveras de piedra. Ahí se guardaba la nieve antiguamente, y con ella se hacían helados. ¿Y nos podemos tomar uno? ¿Con sabor a nieve? Eso cuando bajemos de vuelta. Ya he descansado. Quiero ver la nevera. Cuando seáis un poco más mayores, subimos con tu hermano un domingo al Ganeco. Ya verás, ese ya es un monte serio. Es la cima más alta de todo este lado de Bilbao. Desde allí seguro que se ve el mar. Arzuaga iba al monte desde niño con su padre y no concibe la vida sin verdes, sin árboles, pájaros y montañas. Su hábitat es el monte vasco. Allí se siente como un hobbit. De mi padre he aprendido la naturaleza y de mi padre y de mi madre el arte. Es decir, que tenía muy buena educación porque he aprendido de biología, vamos a decirlo así, y luego desarrollé una carrera como investigador. Y de mi madre he aprendido a cultivar y a apreciar y a valorar el arte, y eso ha mejorado mucho mi calidad de vida. Yo siempre digo que el arte es calidad de vida. Desde Bilbao, los que me escuchan desde ahí, hay un pequeño monte que tiene una subida muy bonita y que se llama Pagasarri. Entonces al Pagasarri se sube desde la plaza de Zabalburu, supongo que se siguen llamando igual las plazas. Los domingos por la mañana, también con lluvia, por lo general, mi padre nos cogía, básicamente a los mayores, porque luego, claro, ya nos trasladamos a Madrid y ahí los pequeños es donde ya se hicieron mayores, pero en esa época éramos los 2 hermanos mayores, sobre todo, y empezábamos a andar con un bocadillo y subíamos al Pagasarri y a veces íbamos más allá y nos íbamos hasta el Ganekogorta, que incluso hoy me parece un monte muy serio. Son 1000 metros, creo, de desnivel. O sea que es una pechugada importante, ¿no? Entonces mi padre nos llevaba, subíamos allí y tan ricamente.
y me ha quedado no solamente el amor por la naturaleza, sino el amor por un tipo de naturaleza. Para mí un bosque sigue siendo un bosque vasco. Lo otro no es bosque. O sea, tiene que tener una niebla, tiene que tener una humedad. O sea, es el bosque celta un poco, si quieres, ¿no? Para mí eso es un bosque. Cuando tenía unos 12 años, Arzuaga leyó En busca del fuego, o La guerra del fuego, una novela de 1911 escrita por J.H. Rosny, el seudónimo de los hermanos belgas apellidados Boé. El mayor de los dos hermanos es, junto con Julio Verne, el escritor de ciencia ficción en francés más influyente y difundido fuera del ámbito francófono. La publicación de En busca del fuego coincidió con el triunfo y la difusión de las teorías evolucionistas de Darwin y sus ideas sobre la selección natural, y tuvo un gran éxito. Está escrita con un ritmo trepidante y es la primera obra del género de la novela prehistórica. En busca del fuego recorre las llanuras europeas siguiendo la búsqueda del fuego que la tribu de los Ulam ha perdido tras una escaramuza con otra tribu. Sus guerreros tendrán que robar, cambiar o conseguir por el procedimiento que sea esa llama que es vida. La novela describe en detalle los animales prehistóricos como mamuts, osos cavernarios o tigres de sable. Además, intenta reconstruir la vida y las costumbres de varias tribus primitivas en diferentes etapas de desarrollo, que probablemente fueron Cromañón y Neandertal. Estas descripciones se basan principalmente en los datos científicos de su época, pero el mayor desarrollo de la paleontología y la antropología considera ahora que su precisión es escasa. 70 años después de su publicación, en 1981, el director francés Jean-Jacques Annaud rodó una versión cinematográfica de gran éxito con el mismo nombre. Cuando Juan Luis Arzuaga leyó aquel libro, cayó fascinado para siempre en la prehistoria. Ese era un libro que tenía mi tía Tota, de una hermana de mi madre. Creo que era suyo. No sé si era suyo o de mi abuela materna, la abuela Luisa. Era un libro, pero la edición que yo leí fue la edición original, la de 1920 y tantos, que venía con unas ilustraciones maravillosas, Art Deco. O sea, era En busca del fuego, se llamaba La guerra del fuego. El libro se llama La guerra del fuego, francés. La prehistoria me volvió loco. Yo dije, yo quiero ser... Hay dos cosas que influyeron mucho. Uno ese y otro, un libro que me compré sobre aborígenes australianos, que se titula Rostros bronceados a arenas rojas o algo así, que es un libro sobre los aborígenes australianos. Y eso me impresionó tanto que yo era aborigen. Yo suelo decir que era el único niño aborigen australiano del País Vasco. O sea, los demás niños jugaban a indios o lo que fuera. Y yo, cuando me decían que yo qué quería ser, decía, yo quiero ser aborigen australiano. Porque este libro de los aborígenes australianos habla de un viaje que hicieron en los años 40 en camellos al desierto central de Australia, un antropólogo que viajó pues, a lo largo de meses hasta llegar a lo que se llama Uluru, Ayers Rock, un monumento natural que hay en el centro de Australia, y por todo el camino pues va encontrándose a los Aranda, que son los aborígenes australianos que habitan esa zona, y le van contando sus leyendas y su pensamiento y su mentalidad, y se lo van transmitiendo, y bueno, y su economía y su vida. Y entonces lo único que me queda por hacer en la vida, es decir, ya he hecho un poco de todo, siempre quedan pequeñas cosas, ¿no?, por hacer en la vida, pero gorda, me falta ir al desierto de Australia. Yo era aborigen australiano, luego en el Colegio de Escolapios de Bilbao me hice del grupo Scout, y ahí entré en contacto con Rudyard Kipling y el libro de la selva. O sea que, digamos, mi trilogía son el libro de La guerra del fuego, el libro de la selva, Mowgli, todavía tengo el libro que leí entonces, todo esto con mucha lluvia, siempre con lluvia, y los aborígenes australianos, esos en cambio no, esos me los imagino sin lluvia, porque al desierto de Australia. Entonces ya con estas 3 lecturas ya está forjado mi carácter.
Cuando me dijiste que querías que hablásemos de mi infancia, tengo que decir que yo sigo en ella. O sea, yo no he salido nunca de ella, porque la infancia sigue siendo... Yo me describo como preadolescente, yo soy como Peter Pan, yo no quiero ser mayor. Entonces me he pasado toda mi vida en la infancia y sigo jugando. A mí me gusta decir que yo soy un preadolescente, porque la preadolescencia para mí es la edad ideal, es la edad de los sueños. O sea, ya eres lo bastante mayor como para ser autónomo. La infancia tiene mucha dependencia y tú no tienes, digamos que no tienes recursos como para enfrentarte a las cosas, ¿no? Entonces tú no eres tú mismo, todavía eres un niño, eres como un apéndice de otro, ¿no? Y luego la adolescencia es muy problemática y conflictiva, ¿no? Pero hay un momento maravilloso que se llama preadolescencia. Y juegan y todo es posible. O sea, sueñan, es la edad de los sueños, sueñan con todo. Y es un sueño en el que no te quieres despertar. Las hormonas te despiertan, pero tú te resistes. Y yo he tenido la suerte, el privilegio, de llegar a esta edad avanzada en la que me encuentro y mantengo mis ilusiones intactas, todas intactas. Por el principio, Juan Luis Arzuaga. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, José María Sendra y Eduardo Montoya. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Úrsula Gutiérrez. Con la colaboración especial de Mateo Oliva y Gerard Merino. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.